buenas. Pues ya sin más preámbulos, porque andamos también un poco justos de tiempo respecto al programa que teníamos, pasamos a la siguiente conferencia, ¿no? Que bueno, pues en primer lugar dar las gracias, ¿no?, a los profesores Galán y Ferraro por la oportunidad que me brindan hoy de presentar al profesor Costas, ¿no? No es sencillo, ¿no? Porque cuando el ponente es suficientemente conocido, pues en la presentación ya no tienes mucho margen de originalidad, ¿no? Porque no es una práctica admitida que te puedas inventar datos de la persona que debas presentar, así que la mayoría de los datos de la vida de Antón son muy conocidos. Me vais a permitir entonces que intente ser un poco original en la forma de presentar y empezaría, para remitirme a los orígenes del profesor Costas, pues metiendo o parafraseando, ¿no?, el chascarrillo que todos conocemos de que los vascos, bueno, los de Bilbao nacen donde quieren, ¿no? Que cuidado con el chascarrillo, porque los de Bilbao acabaron promoviendo y consiguiendo que se cambiara la ley del registro civil en España para que esto fuera verdad, ¿no? Y hoy todos los españoles podemos nacer donde queremos, ¿no? Podemos nacer o en el lugar en el que realmente hayamos pues llegado a este mundo o en el que esté situado nuestra familia, ¿no? Pues el profesor Antón Costa podríamos decir que es un catalán nacido en Vigo, o un vigués, o un vigués, o un vigués que vive en Cataluña. Y lo bueno del profesor Costa es que ha sido ampliamente reconocido en ambas regiones, ¿no? No en vano, este año el alcalde de Vigo, nuestro compañero, ¿más lejos o más cerca? Más lejos, ¿no? Vale. Bien, pues este año le ha tenido el reconocimiento de vigués, ¿no? ¿Cómo se dice? Vigués distinguido, ¿no? Vigués distinguido por parte como digo, de nuestro compañero, el alcalde, que como sabéis también, Abel Caballero es catedrático de Economía, aunque sea hoy más conocido como, digamos, promotor, digamos, del urbanismo competitivo lumínico, ¿no? Pero, aparte, corrígeme también si me equivoco, Estapé, ¿no?, Fabián, en sus memorias, te definía como un gallego muy fino, ¿no? Eso me han pasado, ¿no? Pero aunque, bueno, sus estudios iniciales, el primer grado de ingeniería lo tiene en Vigo, realmente la figura de Antón está, podríamos decir que tu alma mater no es la Universidad de Vigo, sino que es la Universidad de Barcelona, donde al final pues acaba primero obteniendo el máximo grado que ofrece la universidad, el de doctor, para posteriormente, digamos, el máximo reconocimiento administrativo, que es la cátedra. Sus directores de tesis, pues el citado Fabián Estapé y el malogrado pero siempre recordado Ernest Lluch, ¿no? Yo creo que un poco de los dos, en tu forma de ser, incluso en tu pensamiento, es decir, es fácil ver a Fabián Estapé en tu preocupación por los fundamentos históricos, no solo de la historia económica, sino de las doctrinas, en tus planteamientos, y tu honda preocupación por los problemas sociales, pues claramente también ahí vemos un poco de Ernest Lluch, ¿no? Has contribuido generando nuevos doctores, ¿no? Ahí permíteme que cite a Germabel, ¿no? Porque le debo bastante, ¿no? Yo creo que incluso alguna vez, medio de broma, en algún cóctel de forma distendida, te decía que podía ser casi un discípulo tuyo de segunda generación, ¿no? Pero aparte del mundo académico, el profesor Costas ha triunfado claramente en lo que ahora se conoce como la tercera función de la universidad, ¿no? No solo lo que sería la producción, la investigación, la producción del conocimiento, la enseñanza del mismo, para finalmente lo que es en transferencia del conocimiento. En transferencia son múltiples los debates económicos de nuestros países en los que ha participado el profesor Costas, ¿no? Podríamos citar, por su actualidad, el tema de la definición del mercado energético, del mercado eléctrico, para ser más exactos, pero habría que destacar dos méritos fundamentales. Presidente del Cercle de Economía, que es como, bueno, antes la citabas tú, Ferraro, ¿no? Sería como la institución referente para otras muchas como la nuestra, y en la que también intentamos reflejarnos, ¿no? Quizás algún consejo o alguna recomendación de tu etapa, pues también nos vendría bien. Y también, en este caso, pues ya más actual, como todos sabéis, pues es el presidente del Consejo
sí, del Consejo Económico y Social, ¿no? Desde el año 21, ¿no? Desde el año 21, son ambas instituciones, por la propia definición de sus funciones, pues que van a depender también mucho de la figura, su retorno social, del carisma del que sea en cada momento su presidente, y no está claro, bueno, está más que claro que este periodo del SES pues va a ser un periodo muy fructífero. Ya sin más preámbulos, le cedo la palabra para que nos hable de los desafíos, de las grandes transformaciones, es decir, para que nos hable de futuro más que de historia, pero a lo mejor alguna referencia pues, histórica lo mismo aparece, ¿no? Pues nada, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros, porque hayas bajado una vez más al sur. Muchas gracias. Esto de sin más preámbulos ha cortado, vamos, una historia muy bonita, ¿no? No sé por qué sin más preámbulos. Creo que en una ocasión así similar y después de unas palabras similares a estas, en una conferencia que iba a dar don Miguel de Unamuno, parece que el presentador dijo algo así, dice, bueno, sin más preámbulos, le pasó la palabra a don Miguel, y parece que don Miguel le echó la mano al antebrazo y le dijo, siga, siga, joven, que mi ego da para más, ¿no? Debe ser la edad la que te lleva a escuchar con mucha satisfacción estas visiones halagadoras, en este caso sobre mí. Dice un viejo refrán español que no hay halago, por exagerado que sea, que no le siente bien al que lo recibe, ¿no? Y esa es mi circunstancia en este momento. Muchas gracias, profesor. Es verdad que me gusta además que seas una especie, como tú decías, de discípulo en segunda generación. Es para mí un gran halago, perdón. Y gracias por esas referencias a dos de mis maestros, ¿no? Probablemente maestro Fabián Estapé, que lo era de Ernest Lluch y mío, y después también esa labor de maestro y de amigo que ejerció Ernest a lo largo de los años. Muchas gracias. En primer lugar, también gracias a la invitación de Curro. Es realmente un placer y más allá de un honor, especialmente un placer estar de nuevo con todos vosotros después de unos años donde nos reuníais, ¿no? Y felicitaros, porque en cualquier organización o empresa que llega a los 32 años es un mérito muy notable, especialmente en este tipo de asociaciones, de organizaciones, donde todos sabemos que es muy difícil mantenerlas a lo largo del tiempo, ¿no? Y que solo se mantienen si hay un empresario delante, ¿no? Delante de ellas, al frente de ellas. Y ese empresario sin duda es Curro, y creo que recojo el sentir de todos, ¿no? Felicitándolo. Muy bien, paso un poco a decir primero qué cuestión he escogido dentro de ese título genérico que me habéis puesto, grandes transformaciones y desafíos socioeconómicos, ¿no? Voy a escoger una reflexión, porque creo que el auditorio de hoy es un buen auditorio para entrenarme, digamos así, en una idea que si germina y crece, pues probablemente acabará siendo un nuevo libro, ¿no? La idea que querría hoy comentar con vosotros es que una de esas grandes transformaciones que tenemos delante es la de civilizar el capitalismo, o si queréis, volver a civilizar el capitalismo. Y creo que para volver a civilizarlo tenemos que ser capaces de construir en los próximos años, algunas piezas creo que se están poniendo ya, pero construir en los próximos años un nuevo contrato social que logre, como lo logró el contrato social de la Segunda Posguerra Mundial, logre civilizar, o si queréis, también podríais decir, algún colaborador mío me sugiere que hable más de moralizar, pero yo prefiero
la expresión civilizar el capitalismo, ¿no? Y la idea de fondo que hay aquí, que hoy traeré aquí para un poco, decía, someterla un poco a debate, es que creo que vamos a necesitar, para construir ese nuevo contrato social que civilice el capitalismo, vamos a necesitar que el Estado desarrolle nuevas funciones económicas, pero funciones económicas que tienen que ir más allá de las funciones o políticas tradicionales del estado del bienestar. Es decir, lo que diré es que en lo que yo considero que son dos de los retos, de los desafíos más, diría, prioritarios que tiene el capitalismo para afrontar esos retos, especialmente uno de ellos, de los que hablaré ahora, no nos valen las políticas convencionales del estado del bienestar. No es que las rechace, sino que digo que creo que vamos a tener que entrar en unas nuevas funciones del Estado. Una de ellas, la regulación de la tecnología, la regulación de la orientación del progreso tecnológico. Vamos a ver cómo desarrollo esta idea. Creo que en la primera parte estamos de acuerdo, ¿no? El capitalismo como sistema económico ha dejado de funcionar en beneficio de todos. Tuvo una etapa excepcional, maravillosa, los llamados en economía los 30 gloriosos, pero a partir de finales de los 70, comienzos de los 80, hoy estamos familiarizados con ello, a partir de principios de los 80, el capitalismo comenzó a descarrilar, aquel capitalismo inclusivo de los 30 gloriosos comenzó a descarrilar, y hoy creo que presenta un desafío excepcional, que es el de la inclusión. O dicho de otra manera, el de la necesidad que tenemos de crear buenos empleos para más personas y especialmente en más lugares de nuestro país, de nuestros países, diría, ¿no? Yo creo que este es el reto prioritario del capitalismo y de la democracia, porque la falta de buenos trabajos, especialmente en algunos lugares de nuestros países, ha creado unas fracturas sociales y, en segunda derivada, culturales y territoriales de una dimensión que, si no somos capaces de corregirlo, me resulta muy difícil pensar que las democracias, tal como las conocemos, puedan mantenerse en los próximos años o décadas. Y además de este desafío, de este que me preguntaba, no, que me decía, bueno, el título más bien, los grandes desafíos, creo que hay otro, aunque yo en este otro pararé muy poco hoy, que es el del cambio climático. Tanto la inclusión, la necesidad de volver a la inclusión, como el propio cambio climático, diría, en términos kantianos, son como imperativos categóricos, en el sentido de que o somos capaces de recobrar esa inclusión, o de lo contrario me resulta muy difícil comprender la sostenibilidad de la sociedad, de las sociedades liberales, de las democracias liberales. Y a la vez el cambio climático creo que es también un desafío existencial, decía en términos kantianos, porque amenaza a la propia humanidad, en la medida en que sus potenciales consecuencias sobre el medio ambiente físico en el que ha vivido la humanidad, me resulta muy difícil pensar que con el cambio climático se pueda mantener ese medio físico y, por lo tanto, la humanidad tal como lo hemos conocido. Yo creo que estos no son los únicos desafíos socioeconómicos del capitalismo, pero creo que son los más prioritarios. Y yo aquí, insisto, me concentraré básicamente en el primero de ellos,
esta es mi idea de o civilizamos el capitalismo o lo que tenemos por delante es un escenario complicado, ¿no? Digamos así, sin exagerar, la barbarie. Cuando hablo de barbarie, pues piensen ustedes en los años 20 y 30 y lo que trajo aquel capitalismo no civilizado en los años 20, 30 y primeros 40 con la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por lo tanto, diría aquí, o civilizamos el capitalismo o quién sabe si la alternativa no será la barbarie. ¿Y cómo se civilizó el capitalismo de posguerra y cómo creo que tenemos que volver en cuanto a idea, no a forma, a idea, a volver a civilizarlo? Yo aquí mi idea es, creo que esto lo compartimos, que los mercados, ¿no? En ese sentido, el capitalismo, los mercados, no se crean por sí solos, ¿no? Ni se autorregulan, aunque los economistas somos muy favorables a esta idea, ¿no? Ni se autoestabilizan, ¿no? Ni se autolegitiman. Por lo tanto, la idea es para que la economía de mercado, dicho de forma más simplificada, el capitalismo, que economía de mercado es más amplia que el capitalismo. En economía de mercado está la economía social. Pero bueno, aquí voy a identificar ambos. Decía, para que la economía de mercado funcione bien, necesita apoyarse en una serie de instituciones de no mercado, que tienen que desarrollar esas funciones de autorregulación, de autoestabilización o de legitimación del capitalismo. Bueno, a ese conjunto de instituciones que yo creo que estamos familiarizados con ellas, estoy hablando de los sistemas de derechos de propiedad, de patentes, del fortalecimiento de los contratos, de los seguros sociales en un sentido amplio, seguros de desempleo o seguros de pensiones, ¿no? O de la distribución de la renta. Todas estas instituciones, y más allá de las instituciones, ciertas normas y costumbres constituyen ese medio ambiente institucional que necesita el capitalismo como sistema económico para funcionar bien, para funcionar de forma inclusiva. Esa es mi idea. Si me lo aceptan, aquí la tesis es que ese medio ambiente, y a ese medio ambiente es lo que voy a llamar contrato social. No me voy a parar, al menos en mi exposición, en la noción de contrato social, pero es muy diferente a la noción de autorregulación de los mercados que manejamos los economistas, ¿sí? Es decir, si uno se pregunta, bueno, ¿cómo logra una sociedad funcionar armoniosamente? Una sociedad de mercado, armoniosamente. Pues un economista neoclásico, convencional, como yo, diría, pues nada, dejando que los mercados funcionen de forma relativamente libre y esos mercados en sí mismos alcanzarán el equilibrio y el progreso económico. Por lo tanto, la armonía social será el resultado, dirá un economista neoclásico, será el resultado de mercados que funcionen bien y que no estén muy intervenidos. Frente a esta idea está la otra. Dice, mire, una economía de mercado, ya lo dijo Adam Smith, no, la palabra capitalismo sabe que no se utilizó hasta prácticamente casi el final del 19, él hablaba de la economía comercial. Adam Smith decía, la economía comercial no puede funcionar si no es en el marco de una serie de instituciones, reglas y costumbres y hasta comportamientos éticos, ¿eh? Recuerden el panadero y el carnicero de Adam Smith, ¿no? Eso es a lo que llamo contrato social, es decir, la alternativa a por cómo conseguir que una sociedad de economía de mercado funcione armoniosamente, la alternativa a la visión tradicional o convencional de los economistas sería la noción de contrato social que está ya en los economistas clásicos de inicio, que eran básicamente filósofos morales, como en el caso de Adam Smith, y está también en filósofos como John Rawls o sociólogos, como saben, que han manejado más el concepto de contrato social. Yo, a medida que me han pasado los años, tengo más tendencia a utilizar el concepto de contrato social que no el concepto de mercados libres que se autorregulan, ¿no? Aunque tengo una relativa fe en la noción de mercado.
A continuación, muchas veces me decía, en uno de mis libros últimos, en la introducción la hace un filósofo, Josep Ramoneda, que es el director de la colección en la que se publicó en el libro, y él se pregunta, cosa que no debe hacer el introductor de un libro, se pregunta si la tesis del autor es válida, si es posible moralizar el capitalismo. Y dice, hombre, esto no vale, ¿no? Pero bueno, en ese juego, yo creo que digamos, ha habido, podríamos decir aquí, el error de Carlos Marx fue no llegar a comprender, y probablemente en aquel momento no lo podía comprender, que el capitalismo es muy adaptable, que el capitalismo tiene una gran maleabilidad, y que esa es su gran fortaleza. No estoy diciendo que el capitalismo sea eterno, solo digo que tiene los siglos contados, ¿no? Tiene mucho camino por delante y tiene una capacidad sorprendente de maleabilidad, y con ella voy a trabajar. Dicho esto, 4 o 5 ideas que voy un poco a exponer como si fuese, como se dice en la terminología parlamentaria. Tiene usted 5 minutos, aquí yo un poco más para fijar posición. Voy a fijar posición sobre 5 ideas. Primero, ¿cuáles fueron las causas que hicieron descarrilar el capitalismo inclusivo de posguerra? O dicho en términos así de Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió el capitalismo? Me permiten este término porque saben que en conversaciones en la catedral comienza así, cuando se jodió el Perú, ¿no? Bueno, yo utilizo a Vargas Llosa para preguntarme, ¿y cuándo se jodió el capitalismo inclusivo? La segunda pregunta que me haré es, ¿cuáles fueron las causas que hicieron descarrilar a partir de los años 80 al capitalismo? No solo por un afán historicista, sino porque de ella, de esa pregunta, extraeré un poco la línea de continuidad, ¿no? La tercera es, y esta, mientras que las 2 anteriores vienen un poco de mis libros anteriores, de los 4 libros que he publicado entre 2010 y 2021, la tercera pregunta ya es nueva. Me enfrento a ella ahora en los últimos tiempos, ¿no? ¿De dónde pueden venir las presiones para construir un nuevo contrato social que civilice el capitalismo, ¿no? La cuarta cuestión es, ¿cuáles son algunas de las nuevas ideas y políticas que deberíamos poner en marcha para lograr este objetivo? Y ahí es donde hablaré un poco de esas nuevas funciones económicas del Estado, a mi juicio, ¿no? Y por último, el temor a que esas nuevas funciones económicas del Estado den lugar a aquel temor que manifestó Hayek en 1947, cuando escribió ese gran libro, Camino de Servidumbre. Hayek respondía al temor que le producía el ver cómo los liberales, John Maynard Keynes, o los cristianodemócratas y socialistas comenzaron a defender y a construir un nuevo Estado que llamamos Estado del Bienestar. Y frente a ese nuevo leviatán, déjenme utilizar el término de Hobbes, ¿no? Frente a ese nuevo leviatán que estaban construyendo liberales, cristianodemócratas y socialistas, Hayek pensó que aquello, lo que venía encima, era un leviatán que iba a acabar con las libertades civiles, con las libertades políticas y hasta con los derechos humanos. Y de ahí surge ese temor de él en ese gran libro, al menos en este aspecto, gran libro que es Camino de Servidumbre. Y mi última cuestión sería, si yo defiendo, y creo más bien que defiendo, pronostico que estamos delante de un aumento de las funciones económicas del estado de bienestar, la pregunta entonces es, ¿y cómo podremos encadenar a este nuevo leviatán? Si me permiten, voy rápido mirando el reloj, a 5 minutos por pregunta.
llego a 20, no, tienen que ser menos. Vamos a ver. Primero, ¿cuándo se estropeó, ¿no? ¿Cuándo se descarriló? Aquí la tesis es la que antes les decía. El capitalismo fue a lo largo del siglo XIX un sistema espectacular en la creación de riqueza. Espectacular, ¿no? Nada igual a lo largo de la historia puede ser comparado con el capitalismo industrial de mediados, finales y principios del XIX, ¿no? Pero esa creación de riqueza fue como una especie de dios Jano, ¿no? Que tiene dos caras. Tiene dos lados de su cara, un lado de la cara brillante, la creación de riqueza, pero por otro lado el otro lado de la cara tremendo, dramático, que es el aumento o la desigualdad que creó ese capitalismo industrial. Las novelas de la época de Dickens, ¿no? o de muchos otros dan muy buena fe de esa tremenda desigualdad. No estoy muy seguro que el capitalismo industrial haya creado más desigualdad de la que había en el feudalismo. Lo que sí creo es que al concentrarla en lugares determinados, en las nuevas ciudades industriales, la hizo más visible y más dramática. Pero bueno, la idea era esa gran desigualdad que comienza el siglo XX y que da lugar no, pero influye de una manera muy determinante en la Primera Guerra Mundial. No se aprendió nada de ella. Vienen los felices 20, paradójicamente llamados felices 20, vienen los 30 con la Gran Depresión y viene la Segunda Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial se sale, sí, en las élites con una conciencia muy clara que no se podía volver atrás, que hay que construir un nuevo mundo, una nueva época, con una sociedad más justa y una economía más vibrante. Y eso es lo que creo que se logra con la mezcla de, por un lado, regulación keynesiana de la demanda agregada y, por otra, con la propuesta de Beveridge, encargada por el Parlamento, pero el que estaba en aquel momento, el primer ministro. Cuando Beveridge era ministro de Trabajo, y no me sale el nombre del primer ministro, mira que es tremendo esto, cuando uno tiene una neurona sola ya le va fallando, y le encarga a Beveridge: vaya usted construyendo las nuevas instituciones para una nueva sociedad, una nueva economía. Y ahí aparece el estado de bienestar, aparece ese mítico sistema nacional de salud inglés que después se copiará con cierto retraso y de pensiones, ¿no? Todo aquello, ¿no? Yo mi idea, y creo que eso es indiscutible, es que ese contrato social que decía mezcla de liberal, cristiano-demócrata y socialista dio lugar a los 30 gloriosos. Todo, absolutamente todo mejoró en los 30 años que siguieron al final de la Segunda Guerra Mundial. Todo. La economía funcionó mejor. Las finanzas funcionaron mejor. Se crearon empleos con salarios que, aunque no daban para hacerse ricos, a mis padres sí les permitieron construir vidas de clase media. Las clases medias son el resultado de los 30 gloriosos. Y detrás de las clases medias viene la democracia. Y detrás de esas pues vienen fenómenos tan espectaculares como el aumento de esperanza de vida. Es decir, todo funciona muy bien. Pero hubo un momento en que se estropeó, el capitalismo se descarriló. Las fechas las sabemos, finales de los 70, comienzos de los 80. Los rasgos, sin embargo, me interesan más. La nueva piel del capitalismo que comienza a formarse a partir de los años 80 tiene tres aspectos que son tremendos, llegado al momento presente. Y eso fue lo que un poco descubrí en uno de los libros llamado La nueva piel del capitalismo. En primer lugar, el retorno de la desigualdad, o mejor dicho, de las desigualdades. Yo les confieso que no me preocupa tanto la desigualdad de ingresos y de riqueza como la desigualdad de oportunidades o de seguridad económica ante el futuro. Porque yo vi a mis padres en los años 60 cómo trabajaban de sol a sol
en un país tremendamente desigual, pobre, pero trabajaban porque habían incorporado aquella lucecita que te dice que si te esfuerzas, si innovas, se dice hoy, si tienes dinamismo, hay oportunidades delante. Y creo que un país, una sociedad, puede soportar niveles relativamente elevados, adviertan el adverbio, que cada uno ponga lo de relativamente donde quiera, puede soportar niveles relativamente elevados de desigualdad de ingresos y de rentas si percibe que hay igualdad de oportunidades, que hay oportunidades y que hay cierta seguridad económica. Para mí lo tremendo es cuando coincide en una etapa de una sociedad, cuando coincidan desigualdad de ingresos y de riqueza elevados con percepción de desigualdad de oportunidades e inseguridad económica del futuro. En ese momento esa sociedad está al borde del precipicio y creo que hoy lo está. La segunda piel o aspecto de la piel del capitalismo de esos años, de las últimas 30 décadas, y me sorprendió encontrarme, porque con la desigualdad ya me la esperaba, ya estaba familiarizado. El libro es del año 2017. Me sorprendió encontrarme con un segundo rasgo de la piel del capitalismo que no me lo esperaba, que es el retorno de la concentración empresarial, el retorno del poder de mercado y el retorno del monopolio. Especialmente el monopolio en el caso de las nuevas tecnologías digitales. Esto fue un aspecto inesperado, no lo tenía muy presente cuando elaboraba ese libro, no estaba en el inicio del libro, por decirlo así, y creo que tiene una trascendencia, hoy creo que tiene una trascendencia brutal. Miren, ustedes saben que después del 2008-2010, durante los 4 años que estuvimos metidos en el pozo negro de la recesión, bueno, allí el empleo, el paro aumentó de una forma dramática, la pobreza, pero los economistas esperábamos y los bancos centrales esperaban que en el momento en que la economía saliese del pozo negro y comenzase de nuevo a recobrar la actividad y con la actividad se redujese el desempleo, que la curva de Phillips, ¿la recuerdan? Que la curva de Phillips nos diría que al reducirse el desempleo iban a aumentar los salarios. Pero la gran sorpresa fue que los salarios no aumentaron y siguen sin aumentar, ahora un poquito más. Eso sabe que desconcertó a los bancos centrales. En Jackson Hole durante varios años se preguntaban continuamente qué estaba pasando, porque salarios muy bajos, inflación muy baja, no les permitía a ellos cumplir su propio objetivo. Hasta que comenzó en el año 2018, comenzó a introducirse la idea, ¿no será que el poder de mercado que viene de la concentración en las industrias tradicionales y el monopolio en las nuevas industrias, ¿no será que el poder de mercado puede estar explicando esa presión a la baja de los salarios y la precarización del empleo? Bueno, eso comenzó a trabajarse, ya saben, en Estados Unidos la economía es empírica porque tienen datos para todos. Los europeos, como no los tenemos, pues somos más teóricos, por decirlo así, ¿no? Ellos comenzaron a trabajar y ahí apareció Jackson Foreman, aparecieron otros donde comenzaron a ver claramente que sí era verdad, que el poder de mercado estaba explicando en buena parte la presión a la baja de los salarios y la precarización. Aparecieron también algunas investigaciones para Europa, pero solo hasta hace muy poquitos meses que yo conozca, y ahora no me dedico ya a seguir en el día a día la investigación económica, pero hace unos meses apareció una investigación en FEDEA que por primera vez, con datos empíricos, muestra que el poder de concentración que han alcanzado en muchos sectores de la economía europea y española sí que explica una parte importante de la presión a la baja de los salarios y de la precarización del empleo. Esto es un redescubrimiento, de hecho, de lo que había dicho ya una gran economista que mereció ganar el Premio Nobel de Economía como primera mujer y que no se lo dieron porque, como ustedes saben, sus costumbres no eran muy victorianas, digámoslo así. Estoy hablando de Joan Robinson, ¿no? Los trabajos de Joan Robinson en los años 30, enfrentado al mismo problema de hoy, ella dio la respuesta y ahí apareció por primera vez la teoría de la competencia de
la competencia monopolística, ¿no? Es decir, cómo los monopolios, actuando como monosomios, compradores de trabajo, tienen capacidad para tirar abajo. Este para mí fue, hay otros aspectos, pero ya mirando la hora no entro, ese fue para mí un aspecto muy revelador en ese momento, en el año 2017-2018, de qué es lo que hizo un poco descarrilar al capitalismo. Dejo de lado ya, no tengo tiempo, el cómo las ideas de los economistas, o al menos de algunos economistas, tuvieron también una gran influencia en ese descarrilamiento del capitalismo a partir de los años 80. Es mítica ya la referencia a ese artículo tan influyente de Friedman del año 74, cuando él dice aquella afirmación tremenda, utilizada después de forma desaprensiva por las escuelas de negocios, y no solamente por ellas, de que la única responsabilidad social de un empresario o de un directivo es la de maximizar el valor para los accionistas. Probablemente Friedman, en el entorno en que lo dijo, no quería ser tan bestia, pero después se aprovechó esa idea de una forma realmente bestial que contribuyó, a mi juicio, a minar las bases morales de la economía comercial tal como la definía Adam Smith. La tercera cuestión, y aquí en este punto es lo que les decía al principio, la deriva del capitalismo en los últimos 30 años en términos de falta de inclusión ha sido tan dramática que hoy por hoy, si no somos capaces de retornar capacidad de inclusión al capitalismo, no veo un futuro muy educado, digamos así. Pero cuando hablo de inclusión, y voy a exagerar por falta de tiempo, no hablo ahora de equidad. Hago una distinción entre equidad e inclusión. Repito que esto es un poco provocativo decirlo así, pero me interesa hacer esa distinción porque yo un problema de equidad lo puedo resolver a través de la redistribución, pero un problema de inclusión no lo puedo resolver a través de la redistribución, porque la inclusión, la falta de inclusión viene de falta de buenos empleos para más gente en más lugares del país. Si me admiten esto, que no es necesario admitirlo, si me admiten que eso es el principal desafío del capitalismo, entonces la pregunta es, ¿y cómo podemos resolverlo? Y aquí mi afirmación es no por la vía de la política redistributiva, sino por algún otro lugar alternativo que ahora iré a él. Pero la tercera pregunta era, si me aceptan, más o menos, al menos en términos de debate, que es necesario crear ese nuevo contrato social basado en la creación de buenos empleos para más personas en más lugares del país, la pregunta aquí es un poco, ¿y de dónde vienen las presiones para crear un contrato social, un pegamento de esta naturaleza? Porque es una obra asombrosa, digámoslo así, ¿no? Y la verdad es que no lo tenía claro de dónde podían venir esas presiones, porque pensaba, las crisis que hemos sufrido, 2008, fíjense, 2008 fue tremendo, pero no creó presiones para cambiar el capitalismo, más allá de aquella frase conocida del presidente francés en aquel momento, ¿no? No hubo más reformas realmente profundas, ¿no? Y sin embargo, creo que en los 2 últimos años hemos asistido probablemente a lo que John Maynard Keynes dijo a final de los años 20, cuando en un debate en Cambridge, respondiendo a uno de sus discípulos, dijo, nunca ocurre lo inevitable, ocurre lo no pensado. Claro, ¿qué es lo no pensado? Ya sabíamos los problemas de la digitalización, o los temores más bien, ya sabíamos los temores de la descarbonización, ya sabíamos los problemas de la desigualdad, ya sabíamos los problemas del poder de mercado, pero todo eso no generaba, sin embargo, las presiones necesarias para un cambio, como el que estoy hablando. Y de pronto llega lo no pensado.
una crisis pandémica global y una guerra de nuevo en Europa. Y a mi juicio, estos dos hechos, una vez uno acepta sus consecuencias dramáticas, humanas, dramáticas, una vez las aceptas, estos dos hechos tienen una capacidad de transformación, de crear presiones para un nuevo contrato social extraordinario. Solo dos flashes. Primero, la COVID. ¿Alguno de ustedes el 26 de julio del año 2020, el día anterior a la aprobación de los fondos Next Generation, hubiese apostado un café a que la Unión Europea iba a aprobar esas medidas? Yo no. Y esas medidas, sin embargo, son tremendamente transformadoras. Yo las he llamado un momento hamiltoniano, en Europa, hamiltoniano, recordando a Alexander Hamilton, el primer secretario del Tesoro con el gobierno de George Washington, que realmente sentó las bases de los Estados Unidos modernos, ¿no? Por un lado, comunitarizando la deuda, es decir, creando una deuda federal en Estados Unidos, y por otro, poniendo en marcha políticas industriales y tecnológicas estratégicas que crearon ese gran país. A mi juicio, los fondos Next Generation son un momento hamiltoniano, porque crean una deuda federal europea, pero ante todo, porque traen una nueva legitimidad para políticas industriales, tecnológicas y de desarrollo de tipo estratégico, que no existía con anterioridad. Si yo hubiese hablado aquí el 26 de julio de 2020 de la necesidad de políticas industriales estratégicas, los PERTES, pongo por caso, muchos de ustedes me verían como un economista de la vieja escuela. Y hoy, sin embargo, estamos todos emocionados con eso. Hablamos de autonomía estratégica, hablamos de cosas así. Es un momento hamiltoniano que es inexplicable, que hubiese sido imposible sin una crisis no pensada, como es el caso de la COVID. Y en segundo lugar, la guerra. Insisto, no me vean perverso esperando guerras para que pueda construir mi contrato social. No es eso. La idea es que, y tanto en la literatura, en la poesía, en la historia, como en el cristianismo, si me permiten, está muy difundido la idea de que lo malo trae lo bueno. Satanás, si recuerdan el Fausto de Goethe, al inicio, cuando hay una conversación entre Dios y Mefistófeles, Satanás, Dios le dice a Satanás que tiene que bajar a la tierra para remover a los humanos y hacerles entrar de nuevo en el camino del bien. La idea de que a través del mal puede venir también el bien, es el poema de Milton es eso, ¿no? Exactamente eso. O poetas como Hölderlin, porque lo he utilizado hace pocos días, un poeta alemán en un poema Patmos, cuando él dice que más allí donde hay peligro, crece también lo salvador. El peligro es la guerra, el peligro es hasta la inflación, pero más allí donde hay peligro, crece también lo salvador. Creo que la guerra trae una oportunidad muy importante, como la trajo la Segunda Guerra Mundial, para construir ese nuevo contrato social. Pero la guerra trae también, y ya me estoy pasando, la guerra trae, la de Ucrania, la guerra de nuevo en Europa, trae algunos dilemas interesantes para los economistas, para los responsables de política económica y para la sociedad. Déjenme poner alguno de esos dilemas. Y para las empresas. Yo hasta hace 15 meses estaba en el consejo de administración de varias empresas conocidas, una de ellas una farmacéutica conocida, ¿no? ¿Y cómo gestionábamos nosotros las empresas? ¿Cómo hemos gestionado las empresas en los últimos 30 años? Cuando el capitalismo descarriló. ¿Cómo la gestionábamos? Mirando como un tuerto, mirando únicamente un solo objetivo, la eficiencia. Es que nosotros no queríamos tener en el almacén
de esta empresa farmacéutica conocida es que no queríamos tener stock de existencias, queríamos que llegasen a nuestras fábricas en el momento en que se necesitaban. Toda la materia prima para los antibióticos que viene de China, no queríamos tenerla en el almacén. Es más, no queríamos ni tener el almacén, porque es un activo que en el balance no nos hace nada si damos por supuesto la eficiencia absoluta. Fantástico. Viene la pandemia y después la guerra y tenemos que cerrar 3 fábricas en Europa porque no tenemos materia prima. Ahora comenzamos a tener que gestionar las empresas, que gestionar las economías, que gestionar la vida en general, al menos con 2 ojos, no como tuertos, con 2 ojos. Por un lado tenemos que mirar la eficiencia, porque sigue siendo un objetivo básico, o el aumento del PIB como eficiencia, pero a la vez tenemos que preocuparnos por la seguridad de la continuidad de la vida empresarial, de la continuidad de la vida social y política. Otro dilema, primero, eficiencia versus seguridad. Segundo dilema, descarbonización. Y he dicho antes, es un imperativo categórico, pero resulta que ahora, que además de la descarbonización, tienes que estar mirando cómo aseguras la continuidad del suministro energético. Esto para mí es un hecho nuevo, que va a ser, a mi juicio, positivo, pero que nos va a hacer tener que gestionar simultáneamente objetivos que son en sí mismos, cada uno de ellos deseables, pero que tienen al menos conflictos entre sí en el corto plazo. ¿Cómo los vamos a gestionar? ¿Qué tipo de teoría, modelos, manuales tenemos para gestionar estos nuevos dilemas? Pues no lo sé. Yo les recomiendo para gestionarlos leer a San Agustín. En ese gran libro de la cultura occidental que es Confesiones, hay un momento donde San Agustín dice: Señor, Señor, concédeme la castidad, pero no ahora mismo. Pues, Señor, Señor, concédeme la eficiencia, pero quizá no ahora mismo. Señor, Señor, concédeme la descarbonización, pero no ahora mismo. Fíjense el dilema de los verdes alemanes en el gobierno defendiendo volver al carbón y probablemente a las nucleares. No es que me ría, creo que es ese tipo de dilemas que tenemos delante. Por lo tanto, lo que digo aquí es, en este punto, lo que digo es, realmente las crisis, Hirschman hablaba de crisis óptimas, las crisis pueden, no necesariamente tienen, pero pueden crear presiones para poder construir ese nuevo contrato social. Pero no valdrá solo con esas presiones, necesitamos nuevas ideas y políticas. Y en este punto, si me ponen ahora quizá, yo no acostumbro a utilizar PowerPoint, pero mi mujer, cuando voy me dice, que es neuróloga, me dice, ¿y llevas un PowerPoint? Le digo, no, hombre, háztelo, porque probablemente pensarán que no has preparado las cosas, ¿no? Pero no era me vino mi mujer sin querer. Hace años, no lo pongas aún, porque si no van a mirar a esto y no. Hace años, muchos años ya, iba a dar una conferencia en unas jornadas en Santiago de Compostela, organizadas por el que era en aquel momento el rector de la Universidad de Santiago. Y recuerdo como si fuese hoy que cuando iba hacia el pasillo, hacia aquí, el pasillo de pendiente, viene él a saludarme y me dice, sin más palabras, me dice, Antón, ¿tú también traes un PowerPoint o tienes algo que decir? Y aquello no sé, la neurona lo grabó de tal manera que ahora no voy a ninguna parte con PowerPoint, ¿no? Aunque mi mujer me dice, hombre, llévalo, porque si no pensarán que no te lo has preparado. Bueno, la idea que quería trasladar aquí con el PowerPoint, y si quieren se lo dejo, de hecho está en el último libro, en Laberintos de la Prosperidad, en el libro del año pasado, la idea es la siguiente: si me admiten que los desafíos socioeconómicos del capitalismo, el principal es la pérdida de inclusión, si me admiten eso, la pérdida de inclusión, y si me admiten que esa pérdida de inclusión viene básicamente, no únicamente, pero básicamente, de la falta de buenos empleos para más personas en más lugares del país,
La pregunta aquí, ¿y cómo lo conseguimos? Digo, primero, y es fuerte, dice, no con política redistributiva, no con más aumentos de gastos ni de impuestos. No estoy negando que haya que hacerlo. Digo para esto, por ahí no vamos bien. Y dice, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, yo aquí les sugiero lo siguiente. Nosotros los economistas saben que dividimos las etapas de la economía en 3 fases, ¿no? La predistribución, la distribución, salarios, beneficios, y la redistribución, ¿no? Impuestos, gastos sociales. Yo les sugiero cambiar estos 3 términos y hablar de preproducción, producción y postproducción. Me interesa este lenguaje ahora. ¿Por qué motivo? Porque si yo quiero crear inclusión, creando más y mejores buenos empleos, yo tengo que actuar directamente sobre la fase de la producción de la economía. Tengo que actuar sobre ella y tengo que intentar que en la fase de la producción de la economía se generen buenos empleos para más personas en más lugares del país. Y también en la fase de preproducción tengo que hacer cosas para que las personas tengan mayor capacidad de dinamismo económico. No más talento. No me gusta el discurso del talento. No más talento, dinamismo económico. Porque si miro la historia del desarrollo, y entre ellos del desarrollo económico de España, yo no me lo explico a través del talento, me lo explico a través del por qué en determinadas etapas el dinamismo de las personas se dispara. El talento, si algo a mi juicio hay que ha distribuido bien la providencia, o como ustedes quieran llamarle, si algo hay que ha distribuido bien, además del carbón, que está en todos los países, pero esto es una butad, lo que ha distribuido bien es el talento. El talento está en todas las personas. Después es la que la sociedad logra o no logra desarrollar ese talento que está en todas las personas. Pero esta es otra cuestión. Voy a lo que la sugerencia y ya lo dejo aquí. Esto no es lo que quería, es esto. Acabo, ¿no? Mi idea es la siguiente, que tenemos que actuar en el ámbito de la producción. No tanto, no digo que no en la redistribución o postproducción, como en la preproducción. Y ahí es donde creo, insisto, que o somos capaces, entre otras cosas, de darle nuevas funciones económicas al Estado. Cuando hablamos de los fondos Next Generation, ¿qué estamos hablando de hecho? Estamos atribuyendo a nuestros gobiernos, a nuestros estados en Europa, una capacidad para fijar una estrategia industrial, ¿sí o no? Una capacidad para fijar un rumbo de hacia dónde queremos ir, un rumbo hacia el cual probablemente los mercados, ya sean financieros o las empresas, no irían por sí solas. Es una nueva función del Estado. Segundo, creo que hay evidencia, en España no hay aún evidencia muy clara, no la encuentro, pero para Estados Unidos o el Reino Unido, que la dirección del cambio tecnológico necesita democratizarse. Acemoglu y Johnson, Acemoglu será premio Nobel dentro de 2 o 3 años, ¿no? O Dani Rodri o David Austor están mostrando de una manera muy clara cómo en sociedades desarrolladas hay un sesgo de la tecnología hacia la sustitución de empleo, no a la mejora de las capacidades de los trabajadores, sino a la sustitución de empleo. Eso me va a acentuar los problemas de inclusión. Tendremos que regular la dirección del progreso tecnológico para orientarlo en el sentido que interesa a la sociedad, al progreso económico, y no al sesgo que le están dando hoy. Hay estudios para Estados Unidos fantásticos que nos dicen, los conocerán en Harvard Review, que nos dicen que prácticamente el 70-80% de toda la tecnología que se desarrolla en Estados Unidos está financiada básicamente por el 5% de los grandes fondos o casi un 5% de los grandes inversores, que introducen un sesgo muy importante. Esta es mi tesis. Acabo. Sin embargo, defender o pronosticar más bien que va a haber un papel económico mayor del Estado crea ese temor a un nuevo Leviatán. Antes se hablaba
las tres grandes directivas europeas que estamos analizando en el Consejo Económico y Social realmente son de una intervención, de una regulación. Intervención es otra cosa, espectacular. También podemos tener miedo a esa capacidad de regulación de los estados en Europa y eso genera un temor a un nuevo Leviatán. Pero esto es para otro año. Para el año que viene. Muchas gracias. Me he pasado un poco, pero no podía desaprovechar. Bueno, pues como además andamos ya muy justo de tiempo, me dicen que os comente que ahora después, cuando terminemos, va a haber un café dentro del parador, en el patio que tiene nada más entrar al fondo a la derecha, pero antes daremos unos minutos para preguntas así rápidas, si hay alguien allí al fondo. Diego. Sí, muchas gracias por la conferencia. Un gusto ver esta panorámica tocando todos los palos. Filosofía, teología, economía, por supuesto. Teología. Pero ha habido un punto que ha señalado de manera quizás tangencial, pero quería simplemente conocer tu opinión al respecto, que es ese momento hamiltoniano de Europa. Efectivamente, hubo un momento, hace un par de años con la pandemia, en el que Europa se tira para adelante con una política fiscal expansiva, con una política fiscal de estabilización, para eso, anticíclica, por lo que se nos venía encima, y para eso tuvo que emitir deudas. Fue ese momento hamiltoniano, que por cierto fue al revés que en Estados Unidos. En Estados Unidos comenzó primero compartiendo, mutualizando la política fiscal y luego vino la moneda única. Nosotros empezamos al revés, nosotros primero la moneda única y ahora estamos mutualizando, empezamos a mutualizar la política fiscal, al revés. Pero claro, ese momento hamiltoniano tendrá que tener una continuación, ¿no, Antón? Porque para pagar esa deuda, que habrá que devolverla en 2032, 33, pues yo creo que los inversores, si queremos seguir hacia adelante, no se van a fiar, no van a tener la suficiente confianza para basarse en cómo son las negociaciones políticas del presupuesto de la Unión Europea, que es un mercadeo que cada 7 años, 8 años, empiezan a tirar los tejos unos y otros, y habrá que cederle capacidad tributaria a la Unión Europea para hacer frente a eso. Y esa capacidad tributaria se basará en nuevas figuras, se procederá de la cesión de tributos nacionales, con la que está cayendo ahora con toda la discusión que tenemos en países como el nuestro, el Reino Unido, etcétera, sobre la fiscalidad. ¿Cómo ves esta continuación, te pregunto, del momento hamiltoniano europeo? Gracias. Lo veo con sosiego, no sin cierta preocupación, pero con sosiego, ¿no? Los acreedores desconfían más de mis hijas que de mí mismo. Y mis hijas tienen una deuda bastante más pequeña de la que tengo yo. Porque los acreedores lo que miran no es la deuda que tienes, sino tu capacidad de pago. Si tienes capacidad de pago, te darán crédito. Si no la tienes, aunque pidas solo un crédito de esto, es que no te lo van a dar. Por lo tanto, es la idea de capacidad de pago. Soy muy rápido en la respuesta, no me veas inconsciente acerca de lo que estamos hablando, ¿no? La deuda. La deuda en una empresa, ahora me pongo yo en la empresa, ¿no? La deuda es mala o buena dependiendo de cómo la inviertas. Si la deuda lo inviertes bien y tiene retornos, no tendrás problema con la deuda. Invirtamos bien los fondos Next Generation para que generen nueva riqueza. Si lo invertimos mal, tendremos un problema. Si lo invertimos bien, es que es lo mismo que una empresa, ¿no? Es que ¿es posible concebir una empresa sin nada de deuda en su pasivo? Es rarísimo, ¿no? ¿Es concebible un emprendedor sin nada de deuda? La deuda, insisto, depende básicamente de cómo la inviertas, ¿no? Y este es el reto, a mi juicio. De nuevo, estoy respondiendo muy rápido, ¿eh? Sé que hay aspectos que no puedo dejarlos así, pero me interesa lo principal. Dice, mire cómo invierte la deuda. Mire, cuando salimos de la Segunda Guerra Mundial, mire esta noche los ratios de deuda que tenían los países. Prácticamente 8 años después, la deuda había casi desaparecido. ¿Por qué motivo? Porque se había crecido. Es que nosotros medimos la deuda, cosa que a veces olvidamos, no en su valor absoluto, sino como una ratio en relación con el PIB. Es un cociente. Hay numerador y denominador. Si tú consigues que el denominador aumente a mayor velocidad que lo que le hace el numerador, resulta que la deuda disminuye, porque vamos por ratio, no vamos por valor absoluto. Por lo tanto, te decía en esto, la deuda la veo con sosiego, mi problema es crecer.
y crecer, en todo caso, respetando el otro reto del capitalismo y de nuestras sociedades, el cambio climático. Pero para mí el reto es crecer. Bueno, ahora crece más rápido con la inflación el denominador, pero bueno, no seamos provocativos. ¿Alguna pregunta más? ¿O alguna pregunta más para aprovechar? Por favor, muy sintética. No, a toda velocidad. Antón, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más, ¿no? Siempre un placer escucharte y además verte. Antes de nada, la persona cuyo nombre no te salía, creo que era Clement Attlee, que fue el primer ministro de Gran Bretaña, del Reino Unido desde el 45 hasta... No, Rafa, era Churchill. Pero Clement también me vale, pero en concreto era Churchill. Oye, pues esto es bien interesante. Yo pensé que te referías a Attlee porque él fue el animador de estas ideas, el impulsor, el desarrollador, y al que le tocó gobernar después de 1945. ¿No? Pero lo que quería señalar es que tú estabas animando a la existencia de una nueva regulación. Hablabas de las instituciones de no mercado, pero en buena medida, estas y las que mencionas en alguno de tus libros recientes, estas instituciones ya existen, aunque no funcionan perfectamente. Decías que el capitalismo empezó a dar tropezones en los años 80, y esto es completamente cierto, y hemos tenido nuevos tropezones en estos últimos años, pero curiosamente uno de ellos se produjo en el sector más regulado de todos, que es el sector financiero, tanto la banca como los mercados de capitales. Y ahora los problemas al margen de los suministros de energía tienen que ver con que los políticos consideran que los mercados energéticos no funcionan bien, ya sea el de la electricidad o ya sea este nuevo intento de vamos a crear un nuevo índice para que salga más barato el gas y vamos a sustituir el índice que se forma en Ámsterdam, ¿no? Bien, el asunto es que parece que la regulación de los mercados financieros no era perfecta, y es verdad que había ideas detrás de ello, de la autorregulación, que no era cierta, pensamientos de Greenspan. Y ahora que lo que nos encontramos, las deficiencias del mercado eléctrico, pero el mercado eléctrico no ha sido resultado de unos señores que se ponen de acuerdo y vamos a negociar así. Es un diseño que han hecho los gobiernos. Esto, ¿qué quería decirte? Si confías en la capacidad de producir buena regulación, o de esa buena regulación que es necesaria, y que en esa regulación no haya las injerencias ideológicas, es decir, las preferencias del político, sean las mínimas posibles. Y una última cosa, ¿no? Es cierto que el capitalismo es maleable, esa es su gran ventaja, pero creo yo que el problema es que los estados o los administradores no son tan maleables no son maleables cuando las circunstancias lo requieren. Muchas gracias. Es muy acertado lo que planteas, Rafa, muy acertado. Solo no por descortesía, sino porque me está dando patadas por abajo el moderador. No muchas. No es cierto, pero esto lo digo de forma rápida. Regulación, sí, la regulación es como el colesterol, lo hay del bueno y lo hay del malo, ¿no? Yo intento contribuir al bueno, pero no lo consigo mucho. Segundo, la gran pregunta, ¿confías en producir una buena regulación? Ese era mi punto quinto, que lo dejé cuando hablaba de cómo conseguimos un poco encadenar a ese nuevo Leviatán, ¿no? en términos así filosóficos de Hobbes, pero en términos en los que tú me preguntas. Mira, he tenido la oportunidad en los últimos meses, se hizo en el mes de junio una gran jornada, era más de abogados, más que de abogados, era de jueces, de miembros del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, junto con la Comisión Nacional de Competencia. Se organizó una jornada importante y tuve un poco el privilegio de formar parte de la comisión asesora de esas jornadas y participar allí. Y la jornada era sobre
globalización, regulación y administración de la justicia, la preocupación de los jueces de cómo abordar desde el ámbito jurídico toda esta nueva regulación, entre ellas la digital que aparece. Vamos a ver, mi tesis aquí rápida es la siguiente. No podemos elaborar estas regulaciones, dicho de otra manera, dicho de forma afirmativa, tenemos que ensayar una nueva aproximación a la gobernanza de la regulación. ¿Cuál es la vieja gobernanza de la regulación? Que una serie de expertos se reúnen, se ponen más o menos de acuerdo, redactan una regulación y hace que el gobierno la apruebe y a partir de ahí que los actores se enfrenten a ella, ¿no? Y prácticamente la única relación que hay entre los actores y los reguladores es para resolver algún tipo de conflicto o aclararlo, pero en modo alguno para elaborar la regulación. ¿Qué es lo que defiendo y defendí en esas jornadas con los jueces? Que la aproximación a la nueva regulación no puede ser top-down, como ha sido hasta ahora. Tiene que ser down-top. ¿Pero por qué motivo? No porque sea más bonita, es por un motivo muy objetivo, que es la incertidumbre. Miren, en el lenguaje coloquial, corriente de todos los días, hasta entre expertos, nosotros hablamos de forma indistinta de riesgo e incertidumbre, como si fuesen la misma cosa. Y son conceptos absolutamente diferentes, con consecuencias absolutamente diferentes. El riesgo no frena la vida. El riesgo es un evento predecible para el cual hay datos históricos donde los expertos del mercado, las compañías de seguros, te calculan la probabilidad de que ocurra ese evento y transforman esa probabilidad en una prima. Te dicen, si te quieres cubrir contra el riesgo de tener un accidente de coche, de que te queme la casa, de que la libra se devalúe, dice, mira, compra este seguro de riesgo que es equivalente a la prima de que ocurra y ya está. El riesgo no frena, son eventos conocidos, probables. ¿Qué es la incertidumbre? La incertidumbre es la incapacidad para identificar cuáles son los riesgos. Y si no eres capaz de identificar cuál es el riesgo, no es posible cubrirte de forma privada con una prima de riesgo. Esto es muy importante. Es decir, la incertidumbre es, tú cuando vas por una autopista, vas con un buen coche, te consideras un buen conductor, sabes que hay riesgo, pero el coche es bueno, tú eres buen conductor, tú vas a lo que te permite, quizá un 10% más de lo que te permite la legislación de velocidad, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuál es tu conducta cuando de pronto en esa autopista aparece un banco de niebla denso, que no te permite ver qué es lo que hay unos metros más allá? Si hay un camión cruzado, si hay un bache, ¿qué haces en esos momentos? ¿Tú sigues? ¿O llamas al seguro para que te dé un seguro contra la niebla? Dice, no, tú te paras. La niebla para. Por eso en la teoría de la política económica, que ahora ya no se estudia, se dice que cuando una sociedad, un gobierno, una sociedad se enfrenta a una situación de incertidumbre, que la forma de avanzar es mediante el acuerdo, mediante el consenso, mediante la idea de contrato social. Es, dicho de otra manera, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Pero insisto, la nueva gobernanza de la regulación, Rafa, tiene que ser de otra manera, tiene que ser downtown. ¿Por qué motivo? Porque ahora no hay nadie, por muy experto que sea el regulador, no hay nadie que sepa qué es lo que hay después de esta niebla, qué es lo que hay después de la guerra, qué es lo que hay después de la COVID, qué es después que hay del cambio climático. No hay nadie que lo sepa. La única posibilidad es elaborar regulación a través de un proceso colaborativo, y no solo colaborativo de una sola vez, sino iterativo. Año a año ir volviéndose a reunir, oye, ¿cómo va lo que hemos acordado? ¿Qué sabemos de nuevo? Es una nueva, yo creo que es la única posibilidad de acertar un poco en la nueva regulación. Me sigue dando patadas y por lo tanto ya me callo.
menos de disminuir el riesgo de colisión entre la niebla, ¿no? Pues ya sí que pasamos vuelvo a decir, hay que salir de este edificio anexo y entrar en el edificio principal del Parador. Al fondo, a la derecha, encontraréis el patio.